Pero porque Bueno, vamos a esperar que terminen de ingresar los demás porque oh, nos sacó Zoom ahorita, pero esperemos un momentito. Todavía faltan bastantes que se nos conecten, pero no podemos esperar, tenemos que iniciar. Pues bien, en lo que es esta escena, Theodore de Bray pues nos hace referencia a lo que es este momento histórico. Y es que cuando en esta escena narra cuando los españoles arribaron a lo que es una comunidad de nativos con la intención de dominarla o conquistarla y tomar por esclavos a sus habitantes. El hecho que resalta en lo que es esta escena es que cuando una de las mujeres se da cuenta que llegan los españoles o que vienen en camino, lo que hizo fue mejor atar una soga a lo que es el artesón de la puerta, colgarse ella y también atar una soga a lo que es su pequeño hijo que aparece ahí. O sea, prefirió suicidarse antes de ser capturada y esclavizada y morir de una forma brutal como la forma como la que ellos mataban. Si ustedes notan en el grabado, hay unos perros. Al fondo, vemos de que aquí hay un grupo de españoles con unos perros que están persiguiendo a dos aborígenes. Y en la imagen central aparece lo que es este español, pues, donde los niños pues eran dados a los perros para que fueran pues despedazados. Entonces, esa es una de las narrativas donde eso sucedió en Yucatán. Eso sucedió en Yucatán. Y es una forma muy, muy dramática y nos trata de, por lo menos con, nosotros nos hacemos una idea de lo horrendo que fue este episodio en la historia de América, porque fue un momento horrendo.
Fue un momento horrendo y en toda la definición y extensión de la palabra fue pues un holocausto espeluznante. Aquí observamos en este otro grabado, esto fue en La Española. La Española fue el nombre que le dieron pues a lo que es la isla donde hoy en día está República Dominicana y Haití. Y aquí teníamos lo que eran, se le conocían como las jorcas. Las jorcas era que ellos pues los españoles eh, colgaban 20 o 30 nativos de lo que es un tronco y los dejaban pues que muriesen ahorcados. Y los que todavía estaban vivos, lo que hacían que abajo prendían fuego para que se les comenzase a quemar lo que es desde de los pies hacia arriba. Esa era una de las formas. Aquí, continuando con teníamos esta otra que ya la habían visto ustedes, cuando ellos aperreaban a los nativos. Ellos tenían perros y eran perros que estaban entrenados para atacar personas. Y estos perros, pues, eran perros muy violentos, o sea, eran perros que eran, pues, extremadamente violentos. Y ellos estaban entrenados para matar. Y lo que hacían ellos que soltaban jaurías de perros. Cuando hablamos de jaurías, estamos hablando de grupos de 5, 10, 8. Y estos perros atacaban a los nativos y los despedazaban hasta morir. Esa era una de las tantas formas. Esto pasó en 1594 en La Española también. Aquí tenemos otra cuestión. Esto también fue en La Española, porque los relatos coinciden con las visitas que hizo pues Fray Bartolomé de las Casas a cada uno de estos territorios. Aquí, esta es una de las formas de tortura que utilizaban para los caciques. Era una forma de tortura, porque lo que hacían que cuando algunos caciques o algunos nativos los capturaban, los hacían o los torturaban con la intención de sacar información en relación a dónde estaban ubicadas las demás comunidades de nativos. Entonces, de esa forma hacían hablar a algunas personas para que les brindasen información. Era una forma de tortura. Pues bien, ustedes observan que aquí hay una persona que está acostada en una camilla de metal y debajo de esta hay fuego, está amarrada. Entonces vemos que aquí un español está atizando el fuego y prácticamente lo están quemando, lo están asándolo. Pero lo hacían con la intención de sacar información. Y más al fondo, si ustedes observan, ven de que les están cortando los brazos. Eran formas de castigo que aplicaban a los nativos que trataban de escapar, porque ellos vivían en esclavitud. Entonces los que escapaban, lo que hacían y los recapturaban de nuevo, como forma de castigo, les hacían ese tipo de prácticas, amputándole sus brazos, amputándole sus muñecas o amputándole sus piernas. Son formas muy grotescas y nos da un ejemplo de hasta dónde llegó el nivel de brutalidad de lo que son los españoles. Este es otro grabado y también es de la isla de La Española, pero este grabado es bien particular y es en relación también a una actividad que les había asignado anteriormente. Aquí hace referencia a lo que Meterlos a un horno. hace referencia a lo que es una cacique mujer. Recordemos que miren cómo son las cosas. Antes de la llegada de los españoles, la mujer tenía mayor libertad. Incluso la participación de la mujer en lo que son las culturas nativas llega al punto de que ésta pues ostentaba cargos como de cacique. Hubieron muchas mujeres caciques y una de ellas pues fue Anacaona. Anacaona fue una mujer cacique que tuvo sus dominios en lo que es esta zona de la isla de La Española. Lo irónico del caso es que Anacaona
y su pueblo, ellos recibieron a los españoles, o sea, no los recibieron con violencia, los acogieron, fueron hospitalarios, fueron hospitalarios. Sin embargo, no bastó el ser hospitalarios. Cuando vemos de que hay intereses y el interés de los españoles en ese tiempo era esclavizar a poblaciones enteras a través de la figura de las encomiendas, la encomienda era una figura o era una forma que tenían los españoles en esclavizar a los nativos. La encomienda consistía en primer lugar donde existía la figura de un señor, se le conocía como señor encomendero. Y el señor encomendero tenía a su cargo una determinada cantidad de nativos. Entonces, la función del encomendero era, en primer lugar, evangelizar o volver al cristianismo. Recordemos que los nativos tenían sus propias creencias religiosas. El cristianismo lo traen los españoles cuando vienen a América. Entonces, la figura del encomendero era esa, cristianizar a estas personas. Y aparte de eso también, que estas personas trabajasen para él. Obviamente que al trabajar para él, pues prácticamente pues vivían en condiciones de esclavitud. Ellos se encargaban de trabajar en las minas, de cosechar los campos, los cultivos, en lo que es la ganadería. O sea, ellos hacían todas esas actividades y las hacían en condiciones de esclavitud porque no podían, ellos solamente, ellos no recibían nada a cambio. Ellos no recibían nada. Pues bien, en esta imagen, aquí nos narra en lo que es esta imagen gráfica, Theodore de Bray, que los españoles llegan a una comunidad y empiezan a quemar vivos a sus integrantes. Esta es la comunidad de Anacaona. Micrófonos, por favor, apague su micrófono si no va a participar. Entonces, Anacaona les había comentado que había recibido con hospitalidad, pero no le bastó eso. Y el final que tuvo fue bien triste. Pues llegaron los españoles, como de costumbre, comenzaron a atacar a las poblaciones de nativos, y lo peculiar de esto fue la forma o cómo lo hicieron. Y lo que hicieron es que agruparon y metieron a todos los nativos dentro de sus casas y le prendieron fuego tanto a las casas para que los nativos murieran quemados adentro. Ahí en la imagen logran ver cómo están adentro las personas intentando salir porque están muriendo, están quemándose vivas, pues. Y el detalle es que todo esto, toda la matanza, la hicieron delante de Anacaona. Y una vez que mataron a toda la gente de su comunidad, por último, la mataron a ella ahorcándola. Por eso ven aquí, si ustedes notan en el grabado, vemos que aquí está una mujer colgando. Esta mujer es Anacaona. Y hace referencia a ella porque aquí tiene, no sé si logran observar que tiene una coronita en su cabeza. Pues esta coronita es como una referencia al estatus que ella tenía. Y el estatus que ella tenía, pues era de reina, de cacique, perdón, no de reina, de cacique, perdón. Entonces, por eso le colocan, le dibujan la corona para hacer mención del estatus que esa era la cacique. Entonces, le mataron a toda su gente, a todos sus familiares frente a ella. Y una vez que le hicieron, la mataron a ella. Continuando con nuestra exploración, tenemos aquí el último grabado. Y esta fue una matanza en Cholula, México. Esta fue una matanza en Cholula de este grupo de nativos.
utilizaban hogueras masivas. Utilizaban hogueras masivas y lo hacían en público. Entonces, todas estas cuestiones narran todos estos acontecimientos, jóvenes, de lo que fue, y fue el proceso de, de conquista, fue muy, muy violento. Aparte de eso, continuando con lo que es el recorrido de lo que estamos viendo acá, tenemos que la conquista económica implicó la explotación del nativo. Y lo hacían pues a través de la esclavización. O sea, el nativo era esclavizado y automáticamente al ser esclavizado tenía que hacer trabajos forzados hasta morir. Y llegaron a un punto los españoles de que como estaban, ya de tanto era la matanza que había, que ya no ajustaban para con la cantidad de personas que necesitaban para que trabajasen en los campos o en las minas, porque prácticamente pues los habían matado a todos. Entonces lo que hacían de que es ahí cuando se da lo que es aparece lo que es pues la figura de los esclavos africanos. Y a partir de ese momento es cuando llegan lo que son los esclavos negros a América, traídos desde África por parte de los españoles. Entonces, los españoles para cumplir ese déficit, esa ausencia de mano de obra, porque ya estaba comenzando a escasear, pues, y era obvio, pues, de dónde iban a encontrar mano de obra si los habían matado casi a todos. Solo como referencia, la población de nativos en América antes de la llegada de los españoles fue de 100 millones. Y 140 años después, la población bajó casi a 5 millones. O sea, vean la diferencia, la cantidad de muertes. O sea, se mataron más de 85 a 95 millones de personas murieron. Y los factores por los que murieron fueron a causa de la violencia militar y también a causa de las enfermedades que trajeron los españoles. Hubieron muchas enfermedades que trajeron y que los nativos no estaban, sus defensas no estaban. Es como lo que pasa ahorita con lo del COVID, si ustedes observan. La tasa de mortalidad del COVID-19 se debe en primer lugar el hecho de que nuestro sistema inmunológico no tiene las defensas necesarias para hacer frente a lo que es este virus. Pasó lo mismo durante el tiempo de la conquista. Los españoles traían consigo muchas enfermedades que no estaban presentes en América. Y estas enfermedades, al ser contagiados lo que son los nativos, su sistema inmunológico no estaba preparado. Por consiguiente, la tasa de mortalidad fue exponencialmente alta. Pues esa era la situación. Y aquí vamos a observar lo que es el otro aspecto, lo ideológico espiritual. Una tendencia muy clara por parte de los imperios jóvenes, que cuando un imperio va y se hace de lo que es una zona, de lo que es un territorio, busca imponer lo que es pues su ideología política, económica, religiosa, cultural y o sea, todo eso lo busca imponer en su territorio. España lo que hizo que vino a trasplantar lo que es parte de su cultura para imponerlo en lo que es el Nuevo Mundo. Y parte de lo que es ese trasplante consistió también en lo que es la implantación de lo que es la religión. Hay que acordarse de algo bien puntual. Los nativos, ellos ya tenían pues sus propias creencias religiosas. Ellos ya tenían bien definidas lo que son sus propios esquemas de religión. Ellos ya lo tenían definido. El detalle es que cuando vienen los españoles intentan pues instaurar sus propios preceptos ideológicos y espirituales por encima de los que ya tenían establecidos los nativos. Pero no lo hicieron, es decir, diciéndole al nativo, usted ya no cree en lo que ella cree, sino que crea en los dioses que nosotros les traemos. Ellos trajeron el cristianismo, pues, o sea, lo que era pues
la figura de Jesucristo, la Virgen María, todo lo relacionado con lo que es el cristianismo. Obviamente que los nativos no conocían de eso. Entonces lo que hicieron los españoles, que se valieron de una estrategia, se le conoció como sincretismo religioso. Sincretismo religioso. El sincretismo religioso consistió, en primer lugar, en que es cuando, o sea, esta es una actividad que ocurre cuando una cultura dominante viene a acoplar y amalgamar lo que son las creencias religiosas con la de los nativos. Vean lo que nos dice acá. Vamos a ver un voluntario. Yo lo voy a escoger. Vamos a ver. Yo sé que, mire, los que ya me participan, los felicito por su interés. También me participa bastante, sí. Pero quiero que lo hagan. Vamos a ver. Natalia, ¿me escucha Natalia? Ana Sofía. Sí, Ana Sofía, léame el parrafito que tengo iluminado acá. ¿Está bien? ok. La fase espiritual se basó en la hibridación o amalgama entre las creencias espirituales de los indígenas y los principios cristianos de los conquistadores, imponiendo de esa forma ejemplos ideológicos culturales, llamándose así este proceso sincretismo religioso. Bien. Vean lo Profe, que nos dice. Yo me estaba entonces dormida. combinaban la religión cristiana con la religión de los indígenas, ¿o cómo? Exactamente, así como lo dijo usted, Carlos Ahmed. O sea, lo que hicieron los españoles es que, veámoslo bien. Si venían los conquistadores y le decían a un nativo, usted ya no siga creyendo en lo que ha creído por miles de años. Usted va a creer en lo que nosotros le traemos, los dioses que nosotros le traemos. Obviamente que el nativo no iba a dejar eso. Recordemos que la religión que ellos ya tenían establecida, sus dioses, ha pernoctado y ellos la han tenido presente pues en toda su existencia. Y ellos han estado en América pues miles de años. Recordemos que en lo que es la evolución histórica de América, desde lo que es el poblamiento del continente americano a lo que es el periodo postclásico, que es pues con la llegada de Colón, pues eh, transcurrieron miles de años. Entonces, durante todo ese tiempo ellos han ido estructurando, se desarrollaron como sociedad y por consiguiente también fueron estableciendo lo que son sus ideales religiosos. Entonces, venir a decirle a un aborigen, deja de creer en lo que has creído por miles de años, esa no iba a ser una estrategia que iba a rendir fruto. Entonces, astutamente, lo que hicieron los españoles es que lo dijeron, bueno, los dioses que nosotros les traemos son los mismos en los que ustedes creen, con la única diferencia que esos dioses que nosotros creemos son de nombre y forma diferente, pero son los mismos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que estos son los dioses y son los mismos con los que ustedes creen. Lo que hicieron fue complementar y fusionar ritos, rituales y creencias religiosos que ellos tenían. Y un ejemplo de ellos, y bueno, aquí es bien complicado porque es entrar en controversia y no se trata aquí de religiones, aquí estamos haciendo pues análisis desde el punto de vista histórico. Antropológicamente pues así nos lo explica. Voy a dar el ejemplo, ojalá que no haya controversia con esto que voy a mencionar y con el caso de lo que es pues la Virgen de Guadalupe en México. Recordemos que los nativos ya adoraban a una deidad que era similar a lo que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo que hicieron los españoles es que adecuaron y estructuraron lo que es sus creencias para que coincidiera con la deidad con la que ellos ya adoraban. Pero vamos a analizarlo más adelante. ¿Ok? Entonces, antes de todo, acá hay un pequeño videíto un pequeño video que les voy a explicarles sobre lo que es el sincretismo.
para que así pues tengamos un poquito más claro lo que estamos tratando. Voy a compartir pantalla. Sí, y aclaro, yo soy católico, ¿ok? No vayan a venir a pensar de que es que yo soy una persona católica y tengo mis creencias, pero son situaciones que no se deben analizar desde el punto de vista religioso. Aquí eso no cabe, ¿ok? Aquí estamos hablando desde el punto de vista histórico y científico. Por consiguiente, lo que son pues cada una de esos, lo que son pues aspectos relacionados con, aquí eso no cabe. Pues muy bien, vamos a analizar esto. Escuchemos bien el video. ¿Lograron escucharlo? Sí, profe. Ok. Préstenle mucha atención a lo que nos dice lo que es este experto y para que lo vayamos digiriéndolo poco a poco. Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo, desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España, lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así. Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado. Plumas de quetzal, de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España. Así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Muy bien. Pablo Escalante es una, es una persona intelectual, es de la Universidad pues, Nacional Autónoma de México,
la UNAM, y es una persona que tiene una vasta experiencia en lo que es temas relacionados pues con lo que es la parte histórica, antropológica y etnológica. Es del Instituto de Investigación de Tecnología. Pues bien, lo que nos dice Pablo Escalante en relación a lo que es el sincretismo es que convergen lo que son dos religiones, y lo que se hace es que se amalgaman y se hibridan con la intención de que exista lo que es esa aceptabilidad por parte de lo que es pues la cultura que está siendo dominada. Y si ustedes notan, esa ha sido la manera en la que se han propagado pues buena parte de las religiones en el mundo. Recordemos que cuando el cristianismo se expande en lo que es Europa, fue pues cuando el Imperio Romano lo toma como religión oficial. Si ustedes recuerdan, en los tiempos de Jesús, los cristianos eran perseguidos. Y los cristianos eran perseguidos porque Roma no la reconocía como una religión, no la había adoptado. Roma tenía pues otro tipo de creencias seculares que no, o sea, totalmente opuesto a lo que es el cristianismo. Sin embargo, cuando ya Roma lo adopta el cristianismo como religión oficial, es así cuando el mismo se comienza a propagar por lo que es toda Europa y obviamente pues en el Nuevo Mundo y el resto de lo que son los demás continentes. ¿Y eso cómo sucedió? En Europa fue propagado el cristianismo. Recordemos que el Imperio Romano tuvo tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente. Ellos prácticamente fue un imperio que dominó casi toda Europa. Cuando un imperio conquista un territorio, lo primero que hace es, en primer lugar, que aparte de conquistarlo militarmente, impone su doctrina económica, social, política, religiosa y cultural. Cuando hablamos de la parte religiosa es que impone su religión a lo que son los habitantes. Es decir, estas personas tienen que convertirse a la religión que impone lo que es el imperio. En este caso, Roma, como imponía el cristianismo, por consiguiente, las poblaciones tenían que convertirse a lo que era el cristianismo. Recordemos que hubieron muchas sociedades europeas que practicaban cultos paganos a lo que eran distintos tipos de formas de dioses. Entonces, cuando viene Roma y hace lo que es su dominio en lo que es toda Europa, implanta lo que es el cristianismo. Es así cuando el cristianismo se consolida en Europa y posteriormente, al estar instaurado como una religión oficial, después las potencias, ya cuando se da el derrumbe de lo que es el Imperio Romano y se quedan constituidos lo que son pues los grandes estados que conocemos durante los albores de la colonización, como lo que son estos estados monárquicos como lo que es España, Francia, Portugal, que también tenían pues en sus ideales lo que era el cristianismo. Estos a su vez propagan el cristianismo a los nuevos territorios que conquistan. Los británicos pues, bueno, con el caso de los británicos teníamos la cuestión con Martín Lutero, pero de una u otra manera pues ellos tenían, porque también tenemos la religión anglicana, ellos pues pregonaban una forma de cristianismo muy diferente al que conocíamos encabezado por el de Roma, específicamente por la Santa Sede. Por eso, si ustedes observan en América del Norte, hay mayormente predominancia de lo que es la religión protestante. Porque en el caso de las colonias estas, la participación, pues más que todo, fue pues una facción de la iglesia, pues que no tenía subordinación a los lineamientos que establecía el Vaticano. Cosa muy diferente que lo que pasó en España, en América, el resto de América, que España pues religiosamente tenía la subordinación de lo que es el Vaticano. Entonces eso nos explica, veamos bien. Como el de la Nueva España, escuchen bien, en que existe previamente una religión
establecida. Aquí nos habla cuando dice previamente una religión establecida, él nos está haciendo referencia que los nativos ya tenían sus propias creencias y sus propias cosmovisión de lo que era el mundo. Creencias que las tenían por miles de años. Entonces, volví a entrar porque se me fue el internet. Me dice Carlos Amelo, dígame, ¿qué me dice? ¿Qué me pregunta? Acabo de volver a entrar porque se me fue el internet y me metí en un teléfono. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, en relación a eso es que se refiere cuando habla de lo que son las... Con un culto y unas instituciones, un locales. sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista. Entonces, esta nueva religión, cuando él menciona, está haciendo referencia a lo que es el cristianismo. Y en este caso, el grupo que conquista son los españoles. Entonces, aquí tenemos ya dos elementos. La idiosincrasia religiosa ya establecida, es decir, la religión de los nativos, y tenemos lo que es la religión que traen los conquistadores. Ahora, vamos a ver cómo se da ahora el sincretismo. Que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero ahí exactamente. Aquí es donde se menciona la liturgia indígena y la liturgia cristiana. Obviamente que la liturgia cristiana es la que traen los españoles y es la que ellos están imponiendo. Entonces, el contacto y la combinación de estos elementos litúrgicos es lo que genera lo que es el sincretismo. Véanlo de nuevo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Dentro de la vida religiosa de la nueva época. Persisten dentro, en este caso claramente la religión sometida o transformada, en este caso claramente elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Ahí está. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, tradiciones, elementos, símbolos, aspectos que definían a la religión nativa persisten en la nueva religión que se implanta en América. Y prueba de ello, pues con eso lo podemos ver. Y, por ejemplo, hay muchos casos que hubieron dioses de los indígenas que los reemplazaron o los trataron de hacerse parecer que eran los mismos para de esa manera que el nativo no rechazara de entrada lo que fue la imposición de este nuevo orden ideológico. Uno de las cuestiones es, por ejemplo, con el caso de solo un ejemplo nada más. Es un ejemplo. Tonantzin de Coatlicue fue una deidad mexica. Era una especie de diosa para los mexicas que se caracterizaba porque ellos la denominaban lo que era la madrecita, o sea, la madre de todos. Esa era la connotación que tenía Tonantzin de Coatlicue. Tonantzin de Coatlicue tenía esa característica como deidad. Incluso hay muchas cuestiones que se le parece en la forma en la que la Virgen María concibió a Jesús. Porque para los nativos, por ejemplo, Tonantzin había concebido lo que era su hijo, por lo que es sin pecado concebido.
Entonces, muy similar a lo que a lo referente a la historia cristiana de lo que es la Virgen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los españoles? Al haber similitudes en lo que son los patrones